Hola, soy Leocadia Valcárcel y hoy voy a romper mi silencio. Hace 5 años creí enterrar a mi esposo. Ayer, una factura de un club de golf en Cancún me gritó otra verdad. Eulogio Santamaría está vivo y cría hijos con mi nuera Zulema Arístegui. ¿Cómo seguir respirando cuando el muerto vuelve con apellido nuevo y sonrisa limpia? Caminé al banco con las manos heladas y allí me soltaron el golpe final. Firma actualizada hace 2 semanas. Puedes imaginar el zumbido en mis oídos. El retrato en mi sala riéndose de mí. Tragué la rabia. La guardé como un puñal bajo el chal. Y entonces llegó el giro. El paraíso de Cancún no era un recuerdo. Era su guarida. Y yo lo vi. Lo fotografié. Lo escuché reír. La vi a ella, Zulema, ocupando mi lugar con una paz que apesta a crimen. Hoy no pido consuelo. Prometo justicia. Voy por nombres, fechas y firmas. Si Dios me deja un día más, alguien vería pagar. ¿Hasta dónde llega una mentira cuando se viste de amor? ¿Qué harías tú si descubres que la tumba de tu marido está vacía y tu hogar saqueado desde adentro? Quédate. Porque esta vez, la verdad no susurra. Ruge, antes de seguir. No olvides suscribirte y activar la campanita. Traemos nuevas historias cada día. Dale me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Después del accidente, mi vida se volvió un eco. Las mañanas eran tan silenciosas que podía escuchar el tic-tac del reloj, marcando mi soledad. Cada noche encendía una vela frente al retrato de Eulogio, el hombre con quien compartí 40 años de amor, de sacrificios y de fe. Le hablaba como si aún pudiera oírme, contándole cuánto lo extrañaba. Pero el retrato solo me devolvía una sonrisa inmóvil, como si el tiempo también se hubiera muerto. Perdí a mi hijo Bryce 2 años después. Desde entonces, Casa Vega, nuestra joyería, se convirtió en mi refugio y en mi cruz. Cada diamante que pulía era una lágrima que se negaba a caer. Zulema, mi nuera, me ofreció su ayuda. La vi como una hija, la última chispa que me quedaba de Bryce. Le di mis llaves, mis cuentas y mi confianza. Nunca imaginé que detrás de su dulzura se escondía el rostro de mi desgracia y la sombra de una traición que estaba a punto de arrebatarme hasta el alma. Aquella mañana soleada en Guadalajara, el aire olía a café recién hecho y a jardín. Había abierto la joyería temprano, como cada día, para revisar los estados de cuenta y asegurarme de que todo estuviera en orden. Desde la muerte de Eulogio, el control de las finanzas se había convertido en mi manera de sentir que aún tenía el control de algo. A las 10 en punto. Escuché el timbre. Era el cartero. Un muchacho joven que me saludó con una sonrisa amable mientras me entregaba un sobre blanco con el sello del banco. No le di importancia. Pensé que sería una notificación rutinaria o un resumen de mes. Lo abrí distraídamente mientras organizaba facturas sobre el mostrador de vidrio. Pero cuando mis ojos se detuvieron en la línea impresa con letras negras, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pago automático. Cancún Golf and Country Club. Cuota anual, 120.000 tilés. Dejé el papel sobre el mostrador y lo miré 1, 2, 3 veces tratando de entender esa tarjeta, esa cuenta. Solo Eulogio la usaba. Yo misma las había cerrado después de su muerte. O al menos eso creía. Afuera, el sol seguía brillando con fuerza. Pero dentro de mí algo se apagó. Corrí al banco sin pensarlo. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener mi bolso. El aire acondicionado del vestíbulo me golpeó el rostro. Pero ni siquiera el frío logró calmar el fuego que sentía dentro del pecho. Me acerqué al mostrador y expliqué la situación, intentando sonar tranquila, aunque mi voz se quebraba a cada palabra.
El joven cajero. Con una sonrisa profesional tomó mi identificación y tecleó en su computadora. Pasaron unos segundos eternos antes de que levantara la mirada. Había una sombra de duda en sus ojos. Señora Valcárcel, esta cuenta está activa. Debe haber un error. Respondí en un hilo de voz. El titular. Mi esposo. Falleció hace 5 años. No, señora, dijo el joven bajando la voz. El señor Eulogio Santamaría vino personalmente hace 2 semanas a actualizar su firma digital. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies, que el aire se escapaba de mis pulmones. Me aferré al mostrador para no caer. ¿Estás seguro? Logré susurrar. Completamente. Señora, hasta dejó una copia de su nueva firma. En ese momento supe que algo imposible acababa de volverse real. Eulogio no estaba muerto, y si había regresado al banco. Lo había hecho con un propósito. Pedí una copia del recibo y el empleado dudó un segundo, como si percibiera que lo que yo iba a ver hoy no era algo cualquiera. Finalmente la imprimió y me la tendió con guantes como si fuera un objeto delicado. Cuando mis ojos recorrieron la hoja, el mundo se detuvo. Aquella firma, la inclinación de la E, la manera en que la R se cerraba con prisa, era la misma que había repasado 1000 veces en cheques de la empresa, en nuestras cartas de amor, y con una crueldad que ahora me quemaba el pecho en la lápida que yo misma mandé grabar 5 años atrás. Sentí un vértigo frío, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno dentro de mi corazón. El ruido del banco se volvió distante, como si me escuchara desde otra vida. Por un segundo pensé que deliraba, que el papel era una broma macabra, pero la tinta no mentía. Había trazos que solo las manos de Eulogio podían hacer. En ese momento, algo dentro de mí se quebró en 2. Una parte se hundió en la incredulidad y la pena, y otra, inesperada y férrea, se encendió con una claridad justa y peligrosa. Nació otra Leocadia, una mujer que ya no se conformaría con lágrimas, que quería nombres, fechas y respuestas. Me llevé el recibo al pecho. Cerré los ojos y entre el rugir apagado de la ciudad, susurré para que me acompañara mi nuevo juramento. Si Eulogio está vivo, alguien en mi familia merece pagar. Esa mañana, cuando el sol apenas empezaba a filtrarse por las cortinas del comedor, decidí que tenía que hacerlo. Habían pasado días desde que descubrí la factura del club de golf, y desde entonces el silencio en casa se había vuelto insoportable, tan denso que podía oír mis propios pensamientos. Caminé hasta la cocina, donde Zulema tomaba café revisando su teléfono, como si todo en la vida fuera tan simple como un mensaje nuevo. Le sonreí con la calma más falsa que pude reunir y le dije que necesitaba unos días lejos, que quería descansar en la playa, orar por Bryce y quizá dejar atrás el dolor que seguía mordiéndome el pecho. Ella levantó la vista y me miró con esa sonrisa perfecta, la que siempre me pareció amable, pero que ahora me parecía vacía, demasiado ensayada. «Claro, doña Leocadia, le hará bien cambiar de aire», respondió dulcemente, sin imaginar que esa misma sonrisa sellaba su propio destino. Asentí despacio, fingiendo serenidad, y subí a mi habitación. Abrí el armario viejo de madera, ese que aún olía a cedro y recuerdos, y busqué entre los cajones el marco con nuestra foto de boda. El cristal estaba agrietado, la imagen algo descolorida, pero los ojos de Eulogio seguían allí, mirando con la misma mezcla de ternura y promesas rotas. Lo sostuve entre mis manos y sentí el peso de los años, el de las mentiras, el de un amor que quizá nunca existió como yo lo creí. Mis labios se movieron apenas temblorosos mientras le susurraba.
si aún estás vivo. Eulogio, Dios será mi testigo. Guardé la foto en mi bolso. Cerré el armario con cuidado y respiré hondo. Afuera. Zulema tarareaba una canción sin sentido. Tomé las llaves. Me ajusté el chal y antes de salir miré por última vez el pasillo lleno de sombras. No me iba de vacaciones. Me marchaba a buscar la verdad. El calor húmedo de Cancún me golpeó en el rostro en cuanto crucé las puertas del aeropuerto. Todo olía a sal, a flores y a vida nueva. Pero dentro de mí solo había desconfianza. El cielo era de un azul imposible. Las risas de los turistas resonaban por todas partes, y sin embargo yo caminaba como una sombra que no pertenecía a ese paraíso. Tomé un taxi sin mirar al conductor, mis manos apretando el bolso donde guardaba la foto de boda. Esa prueba muda de que alguna vez fui la esposa de un hombre que ahora quizá respiraba el mismo aire que yo. Cuando llegué al Cancún Golf y Country Club, el contraste fue casi insoportable. El césped perfectamente cortado, el olor a perfume caro, los coches brillando bajo el sol. Sentí que mis zapatos sencillos chirriaban contra ese suelo que no era para mí. Avancé hacia el mostrador, donde una joven con uniforme impecable y sonrisa de revista levantó la vista al verme. «Doña Leocadia Valcárcel», dijo con una cortesía cálida, casi familiar. Qué gusto volver a verla. Por un segundo creí que había escuchado mal. «¿Volver?», pregunté con la garganta seca. La muchacha asintió sin notar mi desconcierto y empezó a teclear en su ordenador. Sí, su esposo, el señor Eulogio Rivera, renovó su membresía hace 2 semanas. Dijo que quizá usted volvería pronto con él. Sentí un frío que me atravesó el pecho. Cada palabra era como un disparo silencioso, un eco del pasado que se negaba a morir. Sonreí apenas, fingiendo comprensión, mientras mi corazón se desmoronaba por dentro. A mi alrededor, los caddies reían. El sonido metálico de las pelotas de golf flotaba en el aire y pensé que no había lugar más cruel que el paraíso, donde se escondían los pecadores. Me instalé en un pequeño bungalow a las afueras del club. Uno de esos lugares para turistas que huelen a bronceador y a promesas vacías. Fingí que estaba allí para descansar. Pero cada mañana al amanecer, mis ojos buscaban el campo de golf a través de los lentes del viejo teleobjetivo que pertenecía a Bryce. Lo había guardado por años y ahora sentía que era su forma de acompañarme desde algún lugar más allá. Durante 2 días no vi nada fuera de lo común. Hombres mayores riendo, mujeres vestidas de blanco, parejas felices que brindaban bajo el sol. Pero aquella tarde, justo cuando el cielo empezaba sin adorarse, lo vi, Eulogio. Su silueta era inconfundible, su andar pausado, la manera en que giraba los hombros antes de golpear la pelota. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en la baranda. No podía respirar. Allí estaba él, el hombre al que había enterrado, el mismo que juró amarme hasta la muerte. De pie bajo el sol, como si nada hubiera pasado, riendo con una paz que me dolía en los huesos. Levanté la cámara con manos temblorosas, enfocando para asegurarme de no estar delirando. Y fue entonces cuando la vi. Zulema, mi nuera, la esposa de mi hijo muerto, llevaba un vestido corto color marfil, el cabello suelto y su risa flotaba en el aire como una burla. Se acercó a Eulogio, puso una mano sobre su pecho y él la rodeó con el brazo, besándola en la mejilla con esa ternura que alguna vez fue mía. Mi respiración se quebró. Las lágrimas me nublaron la vista y tuve que llevarme la mano a la boca para no gritar. Apreté el obturador 1, 2, 3 veces. Cada clic era una puñalada.
Una prueba de que la traición más impensable no solo era cierta, sino que se celebraba bajo el mismo sol, que un día fue testigo de mi amor. Seguí observando a través del lente, mis manos temblando. Tanto que la imagen se movía como si el mundo mismo estuviera temblando conmigo. Las lágrimas me empañaban los ojos, pero aún así mantuve la cámara firme. Tenía que verlo todo. Tenía que saber hasta dónde llegaba la mentira. De pronto, 2 figuras pequeñas corrieron hacia ellos desde el fondo del campo. Una niña de rizos dorados y un niño con la sonrisa de Brace. Mi corazón se detuvo. Los vi lanzarse a los brazos de Eulogio y escuché nítido el grito que me partió en 2. «¡Papá! Mira, mamá ganó». Eulogio soltó una carcajada profunda, esa que conocía tan bien, y levantó a los niños en el aire antes de besar a Zulema en la frente. Todo frente a los aplausos de un grupo de socios, como si fueran la familia perfecta. Sentí que el aire me abandonaba, que mis piernas no me sostenían. La cámara resbaló entre mis dedos y cayó sobre la mesa, mientras yo me llevaba las manos al pecho, buscando un pulso que ya no sentía. Mis labios se movieron solos, repitiendo una oración rota. «No puede ser. Dios mío, no puede ser». Miré el cielo y el sol parecía burlarse de mí. Brillante, indiferente. En ese instante comprendí que había sido reemplazada, borrada del mundo de los vivos, sustituida por la mujer que había fingido consolarme. Zulema no solo me robó el negocio ni el amor de mi hijo, también había tomado mi lugar al lado del hombre al que lloré durante años. Mis lágrimas se secaron de golpe. Tomé la cámara. Recogí la foto caída en el suelo y la guardé con cuidado. Ya no temblaba. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba clara, como el horizonte frente al mar. No iba a llorar más. No buscaría venganza, buscaría la verdad. Porque si Eulogio aún respiraba, alguien tendría que responder ante Dios y ante mí. Volví a Guadalajara con el corazón hecho trizas y la mente ardiendo. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Eulogio con Zulema y a esos niños llamándolo papá. Sabía que no podía enfrentar esa verdad sin pruebas. Así que decidí buscar a alguien que conociera cada rincón de nuestras finanzas, cada secreto escondido tras los balances de la empresa. Fui a ver a don Higinio, el viejo contador que trabajó con Eulogio durante más de 20 años. Su oficina seguía igual, los archivadores de metal, el olor a papel y tinta, las cortinas amarillentas por el tiempo. Al verme entrar, se levantó con dificultad y me abrazó con cariño. «Doña Leocadia». Pensé que no volvería a verla, murmuró, y en su voz había una mezcla de afecto y miedo. Le conté todo, desde la factura del club hasta lo que había visto en Cancún. Mientras hablaba, sus manos se entrelazaban nerviosas sobre el escritorio. Cuando terminé, el silencio cayó pesado entre nosotros. Higinio bajó la mirada. Respiró hondo y tras unos segundos de duda, abrió el cajón inferior de su escritorio. Sacó una carpeta vieja marcada con el nombre Eulogio Santamaría. Sus dedos temblaban cuando la extendió hacia mí. «Doña Leocadia, hay algo que usted debe saber, su esposo. Él cobró su póliza de seguro de vida. Personalmente, lo hizo una semana antes del supuesto accidente. Me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar. ¿Qué dice?» Mi voz apenas era un susurro. Él la sintió con los ojos empañados. 12 millones de pesos. Yo mismo firmé los papeles. Pero él me juró que era para un negocio temporal, que usted no debía enterarse. Cuando supe del accidente. Tragó saliva. Pensé que todo había sido un error. Sentí que el mundo se doblaba sobre mí. Recordé el ataúd cerrado, el olor a incienso,
Las palabras de Zulema aquel día. El cuerpo quedó irreconocible. Sentí náuseas. Todo encajaba de una forma tan cruel que quise gritar. Pero solo salió un gemido ahogado. Eulogio no solo estaba vivo. Había planeado su muerte, su herencia y mi humillación con la precisión de un ladrón. Mientras Higinio seguías hablando. Mis pensamientos se hundieron en un abismo de incredulidad. Pensé en la cruz sobre la tumba vacía, en las lágrimas que derramé sobre una mentira, y comprendí que lo que había creído amor, en realidad había sido una farsa perfecta. Regresé a Cancún con una determinación que ni yo misma reconocía. Había pasado días repasando los documentos que me dio don Higinio. Cada número, cada firma, cada fecha, todo apuntaba hacia allá, hacia el paraíso donde Eulogio y Zulema habían levantado su nuevo imperio. Me vestí con sobriedad. Traje beige, gafas oscuras y una carpeta en la mano como cualquier empresaria que busca oportunidades. En el espejo del hotel apenas me reconocí. Ya no era la viuda frágil de Guadalajara. Era una mujer dispuesta a mirar a los ojos a su verdugo. Caminé hasta el Registro Público de Comercio de Cancún. Un edificio blanco, moderno, con olor a aire acondicionado y a trámites nuevos. Me acerqué al mostrador y sonreí con cortesía. «Buenos días. Vengo de Guadalajara». Mentí con voz firme. «Soy inversionista y me interesa revisar la documentación de una empresa local. Riviera Joyas». El funcionario. Un hombre joven con corbata torcida. Empezó a teclear en su computadora mientras tarareaba distraído. Yo fingía calma, pero mis manos sudaban bajo la carpeta. Pasaron unos segundos y entonces lo escuché. «Aquí está», dijo sin levantar la vista. «Empresa registrada hace 3 años en plena pandemia. Cofundadores, Zulema Arístegui y Eulogio Rivera». Sentí como el aire se detenía. Por un instante, el zumbido de las luces del techo fue lo único que existió. «¿Podrías repetir eso?». Logré decir la voz helada. El joven miró la pantalla y repitió como si no entendiera la magnitud de sus palabras. «Cofundadores Zulema Arístegui y Eulogio Rivera». Mis labios se abrieron, pero ningún sonido salió. Mi apellido, mi legado, mi nombre, usados como bandera por quienes destruyeron mi vida. Usó hasta mi apellido. Susurré con rabia contenida. Los ojos ardiendo. Sentí un temblor recorrerme los brazos. Cerré los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en la piel. Apreté los dientes tragando el orgullo y la humillación. No solo me robaron el amor, también me robaron la historia, el trabajo de generaciones, la dignidad que me daba sentido. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La tristeza se convirtió en una llama fría, afilada, hecha de verdad y coraje. Ya no quería llorar ni entender. Quería desenmascararlos porque nadie, ni siquiera Eulogio, tenía derecho a usar mi nombre para ensuciarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, miré de nuevo la pantalla del ordenador, donde brillaban los nombres malditos: Zulema Arístegui y Eulogio Rivera. Sabía que no podía pedir una copia oficial sin levantar sospechas, así que fingí revisar mi bolso mientras deslicé discretamente el teléfono y tomé una foto del documento. El sonido mínimo del obturador resonó más alto de lo que esperaba. El funcionario levantó la vista frunciendo el ceño. «¿Qué hace, señora?», preguntó con sospecha. «Nada, solo verificando una información». Respondí intentando sonreír, pero mi voz temblaba. En ese instante vi al guardia de seguridad acercarse por el pasillo hablando por radio. Mi instinto gritó que debía huir. Cerré la carpeta con un golpe y caminé hacia la salida. Pero oí a mis espaldas el grito. «¡Deténgala!
No puede sacar información interna. Eché a correr. Los tacones resonaban sobre el suelo de mármol mientras el sonido metálico de las alarmas llenaba el aire. Crucé el vestíbulo. Empujé la puerta giratoria y salí a la calle cegada por la luz del mediodía. Corrí sin mirar atrás, entre turistas confundidos y el ruido de los coches, hasta que mis pies me llevaron al malecón. Allí, frente al mar turquesa, se alzaba una pequeña iglesia blanca con una cruz azul que brillaba bajo el sol. Iglesia de Nuestra Señora del Mar. Entré sin pensar, cerrando la puerta tras mí. El silencio me envolvió, roto solo por el sonido lejano de las olas y el repicar de una campana. Mis piernas cedieron y me dejé caer en el primer banco de madera. Respiraba con dificultad, sintiendo cómo el miedo y la rabia se mezclaban en un torbellino que me nublaba la vista. Fue entonces cuando sentí una mano cálida en mi hombro. Levanté la mirada y vi a una mujer mayor con hábito blanco y ojos serenos mirándome con compasión. «Hija», dijo con voz suave pero firme, «cuando Dios permite el dolor, es porque quiere que abras los ojos». Las lágrimas me brotaron sin poder evitarlo. Nadie me había llamado hija en años. Asentí en silencio, apretando el rosario que llevaba al cuello. En ese instante supe que no había llegado allí por casualidad. Dios me había llevado hasta ese lugar para darme fuerza y una aliada. Sor Orosia me condujo a una pequeña férrea habitación detrás del altar. Una celda humilde con una cama estrecha, una mesa de madera y una ventana que daba directamente al mar. El aire olía a cera derretida y sal. Allí, entre el murmullo de las olas y el eco de los rezos lejanos. Sentí por primera vez en años una paz extraña, frágil, como si Dios me estuviera sosteniendo por los hombros. La monja me trajo té caliente y un rosario de cuentas gastadas. «Puedes quedarte aquí esta noche, hija», me dijo. «Nadie te buscará en la casa del Señor». Asentí sin fuerzas para qué hablar. Cuando me dejó sola, abrí mi bolso y saqué los papeles que había conseguido junto con las fotos, las copias y la póliza del seguro. Las extendí sobre la mesa y encendí la vieja lámpara. Necesitaba enviar todo a alguien que pudiera ayudarme. En un rincón del despacho parroquial, Orosia me mostró un aparato cubierto de polvo. Un fax antiguo, de los que ya casi no existen. A veces lo usamos para comunicarnos con los conventos de Mérida, dijo sonriendo. «Funciona si tienes paciencia». Le di el número del despacho de don Severiano, el abogado que había trabajado con Eulogio y que, a diferencia de los demás, nunca me traicionó. La máquina emitió un zumbido y comenzó a escupir lentamente los papeles. Cada página enviada era una parte de mi vida recuperada, una verdad arrancada de las sombras. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la habitación. Me acerqué a la ventana. Afuera, el mar golpeaba las rocas con furia, como si compartiera mi rabia. Cerré los ojos. Dejé que la brisa me rozara el rostro y susurré. «Zulema me quitó todo, pero no me cé. Si Dios me deja respirar, también me dejará luchar». Abrí los ojos y por primera vez no me vi como una víctima. Era una mujer que había perdido a su esposo, a su hijo y su nombre, pero no su voluntad. En ese instante comprendí que la justicia de Dios no siempre llega con relámpagos. A veces llega con la calma de una marea que avanza lenta pero imparable. Y yo, Leocadia Valcárcel, ya había comenzado a moverla. Regresé a Guadalajara con el corazón firme, con la certeza de que tenía en mis manos las pruebas que necesitaba para recuperar mi nombre y mi dignidad. Pero al poner un pie en mi casa, supe que algo no estaba bien. Las cortinas estaban cerradas.
El aire olía a perfume caro y a traición reciente. En la sala, Zulema me esperaba impecable como siempre, con ese aire de superioridad que ahora ya no intentaba disimular. «Doña Leocadia, qué sorpresa verla tan pronto», dijo fingiendo cortesía. «Pensé que todavía estaba en su retiro espiritual». Su voz era miel envenenada. Detrás de ella, sobre la mesa, vi papeles oficiales, sellos del juzgado, sobres del tribunal familiar. Fruncí el ceño. «¿Qué es todo esto?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Ella sonrió. Esa sonrisa suya que nunca alcanzaba los ojos. Nada que deba preocuparle. Solo un trámite. Trámite. Sí, sí, respondió con tono dulce. Una medida preventiva. Verá, he notado que últimamente está un poco confundida. Se le olvidan cosas. Actúa de manera extraña. Es por su bienestar. Claro. Presenté un informe médico que confirma su pérdida de memoria y su dependencia a los tranquilizantes. Sentí cómo la sangre me abandonaba el rostro. «¿Qué estás diciendo?», susurré. «¿Que ya no está en condiciones de manejar sus negocios ni su patrimonio?», dijo mientras alisaba un mechón de su cabello. «No se preocupe. El tribunal evaluará su situación y, mientras tanto, yo ejerceré su tutela legal. Así se asegurará de que nadie la engañe». Solté una carcajada amarga, una risa rota que resonó en toda la casa. «Tú me estás llamando loca». «¿Verdad?». Él aladeó la cabeza con falsa compasión. «No lo tome así. Todos entendemos que el dolor puede distorsionar la realidad». Caminé hacia ella despacio, mirándola directo a los ojos. «Tú distorsionas la realidad». «Zulema, yo tengo las pruebas». «Pruebas», repitió, y su voz se volvió fría. «Nadie creerá en las fantasías de una mujer mayor, enferma y medicada. Ya lo verá, doña Leocadia. Pronto todo esto será un mal recuerdo para usted». En ese momento comprendí que la batalla recién comenzaba. Había regresado dispuesta a limpiar mi nombre, y ella me había preparado una trampa perfecta: convertir mi verdad en delirio y mi cordura en locura. Pero subestimó algo. Subestimó a una mujer que ya no teme perderlo todo porque ya lo perdió. Y cuando una mujer así se levanta, ni la mentira más elaborada puede detenerla. Desde ese día, mi casa dejó de ser un hogar y se convirtió en una prisión elegante. Cada rincón olía a control. Notaba las miradas de los empleados que antes me saludaban con afecto. Ahora bajaban la vista o fingían estar ocupados. Sabía que Zulema había hablado con ellos, que había sembrado en cada mente la duda sobre mi cordura. Una tarde, mientras intentaba hacer una transferencia para pagar a un proveedor de la joyería, la pantalla del ordenador mostró un mensaje en rojo. «Cuenta bloqueada por orden judicial». Sentí un nudo en el estómago. Volví a intentarlo con otra cuenta, la mía personal. Y el mismo mensaje apareció. Mi respiración se volvió corta. Tomé el teléfono y llamé al banco. Pero la operadora, con una cortesía mecánica, repitió: «Lo siento, señora Valcárcel. Sus cuentas están temporalmente suspendidas por motivos de seguridad. Si desea más información, comuníquese con su representante legal, la señora Zulema Arístegui. Su representante legal». Casi dejé caer el teléfono. Me quedé mirando el jardín a través de la ventana, ese mismo jardín donde solía jugar Bryce de niño, y sentí un vacío tan grande que dolía respirar. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Era Uxía, la empleada más joven, fingiendo limpiar el polvo mientras espiaba cada uno de mis movimientos. «¿Pasa algo, señora?», preguntó sin levantar la vista, pero su tono era tenso. «No, nada», respondí despacio, notando cómo apretaba el trapo con las manos, como si esperara que dijera algo que pudiera repetirle a Zulema.
Sonreí con calma. Dile a tu patrona que estoy bien, que el encierro le sienta mejor a una mujer loca. Uxía se estremeció y se fue sin responder. Caminé por la casa con una serenidad que no sentía. Intenté abrir el cajón donde guardaba mis joyas antiguas, pero también estaba cerrado con llave. Todo. Cada cosa que había construido estaba ahora bajo su control. Ella no necesitó gritarme ni echarme. Me estaba borrando en silencio, dejándome sin dinero, sin voz, sin identidad. Pero lo que no sabía era que el silencio puede ser un arma más poderosa que la rabia. Me senté frente al retrato de Bryce y le susurré. Me quitaron las cuentas, hijo, pero no el plan. Si Dios me permite seguir respirando. Aún no han ganado. La tarde de la reunión familiar fue un teatro perfectamente montado por Zulema. Había invitado a los socios de la joyería, a los empleados más antiguos, incluso a un par de amigos de Eulogio, todos reunidos en el salón principal con copas de vino y sonrisas ensayadas. Yo me senté en silencio al fondo, observando cómo ella caminaba entre los invitados, vestida de blanco, radiante, dueña de todo lo que alguna vez fue mío. Cada palabra suya sonaba falsa, cada gesto calculado. Hablaba de proyectos, de expansión, de cómo Casa Vega pronto se convertiría en una franquicia internacional. Nadie sospechaba la podredumbre que se escondía detrás de su perfección. Cuando terminó su discurso, levantó la copa y me miró directamente. Y por supuesto, dijo con voz dulce, cargada de veneno. No puedo dejar de agradecer a mi querida suegra, la señora Leocadia Valcárcel, quien me ha apoyado tanto durante estos años difíciles. Su tono era tan sarcástico que algunos asistentes rieron sin saber por qué. Me puse de pie despacio, intentando mantener la compostura. «Apoyarte», respondí con calma. Fue mi error más grande. Ella sonrió acercándose unos pasos. El brillo de sus ojos era puro desafío. «Todavía cree que Eulogio la amaba», dijo bajando la voz lo suficiente para que todos la escucharan sin parecer una agresión directa. Él solo se quedó por lástima. Leocadia, por costumbre. Usted era la esposa correcta, la conveniente, pero nunca la mujer que él deseó realmente. Sentí que el aire se espesaba, que el tiempo se detenía. Algunas personas bajaron la mirada. Otras fingieron no oír, y Zulema disfrutó de ese silencio como una serpiente disfrutando del veneno que escupe. La miré sin pestañear. Por dentro algo se rompía. Pero otra parte de mí, la que ya había aprendido a sangrar sin gritar, se fortalecía. «Es curioso», le dije despacio, «que alguien que vive de los restos de otro se atreva a hablar de deseo. Él te enseñó a mentir. Zulema, pero olvidó enseñarte a tener alma». Ella frunció los labios. Su sonrisa se desdibujó por un segundo, lo suficiente para que todos vieran una grieta en su máscara. Levanté mi copa. Brindé en silencio y añadí: «Brindo por los muertos que no saben que ya están muertos, aunque sigan respirando». Nadie se atrevió a decir nada. Solo el sonido de los cubiertos cayendo rompió el aire tenso. En ese instante comprendí que Zulema podía quitarme todo, menos la dignidad. Y esa sería el arma que la destruiría. Me quedé inmóvil tras aquel brindis, con la copa en la mano y el vino reflejando las luces doradas del salón. Pero dentro de mí, algo había cambiado de forma irreversible. Ya no era la mujer que temblaba ante las mentiras de Zulema, ni la viuda ingenua que buscaba compasión, mientras las risas nerviosas llenaban el ambiente. Mis ojos recorrieron a cada persona en esa sala. Los socios que me habían dado la espalda, los empleados que fingían no conocerme, los amigos de Eulogio que habían guardado silencio,
Todos formaban parte del mismo teatro. Uno en el que durante años interpreté el papel de víctima. Pero ese papel había terminado. Bajé la copa lentamente y sonreí. Una sonrisa serena, contenida, que nadie supo interpretar. Sentí la calma del depredador que ha esperado su momento. Mis dedos, antes frágiles, ahora firmes, acariciaron el borde del cristal mientras mi mente trazaba cada paso de lo que vendría. Ya no huiría, ya no suplicaría. Si Zulema había querido convertir mi locura en su coartada, yo usaría su arrogancia como mi arma. El silencio se volvió mi refugio. Dejé que creyera que me había ganado, que había roto lo poco que quedaba de mí, porque sabía que solo quien baja la guardia revela su punto débil. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi su seguridad vacilar por un instante. No dije una palabra, no hacía falta. Mis ojos hablaron por mí. Los ojos de una mujer que ha sido humillada, traicionada y despojada, pero que ha aprendido a mirar a los lobos sin miedo. En ese silencio juré que todo lo que me quitaron volvería a mí multiplicado. No buscaría piedad ni venganza ciega. Buscaría justicia lenta, precisa, inevitable. Mientras Zulema levantaba de nuevo su copa, creyéndose triunfante. Yo ya no la veía como mi enemiga. La veía como mi presa, días después de aquella reunión. El destino volvió a poner ante mí una pieza más del rompecabezas. Estaba en el despacho de don Severiano, mi viejo abogado, revisando los documentos que le había enviado desde Cancún. Entre los archivos amarillentos y las carpetas llenas de sellos antiguos, encontré una copia del informe forense del accidente en el que Bryce, mi hijo, supuestamente había perdido la vida. Lo tomé entre las manos con cuidado, como si se tratara de una reliquia sagrada. Mis ojos siguieron las líneas impresas y entonces algo me detuvo. La fecha. El informe estaba fechado 2 días antes del accidente que reportaron a la policía. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Leí otra vez despacio, intentando no dejarme llevar por la emoción. La hora del siniestro tampoco coincidía. El documento afirmaba que Bryce había muerto a las 7 de la noche. Pero recuerdo perfectamente que aquella noche él me llamó a las 9 desde su coche, diciéndome que ya iba de regreso a casa. «Mamá, llegaré en 20 minutos. Te llevo tu pastel favorito», me dijo con esa voz cansada pero alegre que aún escucho en mis sueños. Cerré los ojos recordando el sonido de su risa al otro lado del teléfono y el silencio posterior que me arrebató todo. Don Severiano notó mi expresión y se inclinó sobre los papeles. «¿Qué ocurre?» «Leocadia», preguntó. Le mostré la hoja con los dedos temblorosos. «Mire esto. Las fechas no coinciden. Esto no puede ser un error». Él ajustó sus lentes frunciendo el ceño. «¡Santo Dios! Esto está manipulado». «Mire los sellos. Las firmas no pertenecen al médico forense original. Este informe es falso». Me quedé muda. Una sensación fría me recorrió el cuerpo. Las imágenes del entierro se agolparon en mi mente. El ataúd cerrado. Zulema llorando con esa teatralidad que ahora comprendía. Y yo, confiando en su palabra, creyendo que la muerte de mi hijo había sido un accidente. Pero no, ahora lo sabía. Bryce no murió por casualidad. Lo mataron quizá no con sus propias manos, pero sí con su codicia, con su plan perfecto para heredar, para borrar a quienes les estorbaban. Apreté el papel contra el pecho con las lágrimas mezclándose con la rabia. «Lo usaron», susurré. «Usaron a mi hijo para cubrir su mentira». Don Severiano asintió en silencio, sabiendo que ya no había marcha atrás. En ese instante,
La verdad se convirtió en mi única religión. Mi hijo no descansaría hasta que la justicia también llevara su nombre. Fue Orosia quien dio el siguiente paso cuando yo creía haber llegado al límite de lo soportable. Habíamos pasado la mañana revisando los documentos falsificados, y mientras yo apenas podía contener la rabia, ella, con su serenidad de siempre, dijo: «Si el informe forense es falso, debe haber alguien que firmó la verdad, y donde hay un cuerpo, hay un médico». Esa misma tarde se marchó al centro de la ciudad, a un pequeño hospital donde decía tener conocidos de su tiempo como enfermera misionera. Volvió al anochecer. Su rostro, iluminado por una mezcla de tristeza y certeza, traía en las manos un sobre doblado y una mirada que meció antes de que dijera una sola palabra. «Lo encontré», susurró el doctor que firmó el primer certificado de defunción de Bryce Vive en Mérida. Se jubiló, pero conserva copias de todos sus informes. Me senté con el corazón apretado. «¿Qué dijo?», pregunté casi sin voz. Orosia se persignó antes de responder que aquel día, después del accidente, él nunca vio el cuerpo. Dijo que recibió la orden de firmar un informe de rutina con datos ya rellenados y que la solicitud de crema fue presentada por una mujer joven. Leocadia era Zulema. Sentí que todo el aire del cuarto se escapaba. «¿Estás segura totalmente?», afirmó con una calma que dolía. Él la recuerda bien. Una viuda hermosa, vestida de negro, con voz firme, pero ojos fríos. Ella insistió en que el cuerpo debía ser cremado esa misma noche, antes de que llegara a la familia. Dijo que usted estaba muy afectada y no podía soportar verlo. Cerré los ojos. Aquella mentira repetida tantas veces cobró un nuevo significado. No fue compasión lo que la llevó a ocultarme el cuerpo de mi hijo. Fue conveniencia. Hizo borrar toda evidencia antes de que yo sospechara. Tomé el sobre que Orosia traía y dentro encontré la copia de la solicitud de cremación. La firma de Zulema. Inconfundible. Aparecía en tinta azul. Firme. Elegante. Asesina. Mis manos temblaron, pero no de miedo, sino de furia contenida. Le quitó la vida y después el rostro. Murmuré con la voz quebrada. Lo borró del mundo para limpiar su pecado. Orosia se acercó y me tomó las manos. «No temas, hija. Las sombras siempre creen que pueden esconder la verdad, pero la verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz». La miré a los ojos y sentí que por primera vez en años la justicia no era una palabra lejana. Era un fuego que empezaba a arder dentro de mí, y esta vez nada ni nadie lo apagaría. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana del convento, mirando el reflejo del mar bajo la luna. Frente a mí, todos los documentos estaban esparcidos sobre la mesa. La póliza de seguro que Eulogio cobró, el registro de la empresa Riviera Joyas, el informe forense falsificado y la orden de crema firmada por Zulema. Cuanto más los observaba, más claro se dibujaba el patrón. No era solo una traición, era una ejecución meticulosamente planeada. Recordé a Bryce, su risa, sus proyectos, la ilusión con la que hablaba de modernizar la joyería familiar. Había empezado a cuestionar algunas decisiones financieras de Zulema antes de su muerte. Lo escuché una vez discutir con ella sobre transferencias sospechosas. En aquel momento pensé que eran cosas de matrimonio, pero ahora todo encajaba. Zulema y Eulogio necesitaban que Bryce desapareciera, con él vivo. Nunca y habrían podido tomar el control legal de Casavega. Su nombre seguía figurando como heredero legítimo. Su muerte fue el paso final del plan. Tomé el expediente de la aseguradora que me había dado don Higinio y lo repasé con atención. La indemnización de Bryce.
6 millones de pesos. Había sido cobrada por su esposa una semana después del accidente. Lo que me heló la sangre fue el informe toxicológico anexo. Entre los valores alterados había un nivel de barbitúricos demasiado alto, incompatible con alguien sano. Cerré los ojos y vi a mi hijo conduciendo con una sonrisa cansada, quizás sintiéndose somnoliento, confiando en la mujer que estaba seria a su lado. Zulema. El coche desbarrancó en una curva vacía. Sin testigos, sin preguntas. Una tragedia perfecta. No fue un accidente, murmuré con la voz temblorosa. Lo durmieron o lo envenenaron, y después lo hicieron parecer un error. Eulogio fingió su muerte para escapar con el dinero, y Zulema eliminó al único obstáculo que quedaba entre ellos y el control total. Orosia entró en ese momento en silencio, con una vela en la mano. Me encontró de pie con los ojos fijos en la pared. ¿Qué ocurre? Hija, susurró. La miré con una calma nueva, esa que solo llega cuando el dolor se transforma en propósito. Ya sé lo que hicieron y sé cómo voy a probarlo. Bryce no murió por accidente. Hermana, lo mataron por herencia. Ella me miró con ternura y orgullo, como si viera a alguien renaciendo. Entonces, Leocadia, es hora de que el silencio hable. Asentí despacio mientras el viento movía las cortinas y el mar rugía a lo lejos. Por primera vez desde su muerte, sentí que mi hijo no estaba perdido, sino esperando que su madre hiciera lo que siempre hizo mejor: proteger lo que amaba, incluso desde el infierno. Desde ese amanecer dejé de rezar por resignación y empecé a rezar por fuerza. La verdad estaba sobre la mesa, y ahora tocaba convertirla en justicia. No podía hacerlo sola, pero tampoco lo estaba a mi lado. Dios había puesto a los pocos que nunca me traicionaron. Don Severiano, mi viejo abogado, y Maite, la jefa de los talleres, que trabajaba conmigo desde los tiempos en que Eulogio apenas soñaba con tener una joyería. Nos reunimos en secreto en el pequeño taller de Maite, donde el olor a metal fundido y a esperanza se mezclaban con el sonido suave del martillo golpeando el oro. Ella cerró la puerta y bajó las cortinas. «Doña Leocadia», dijo con la voz baja pero firme, «lo que usted diga, lo hacemos. No le debo nada a Kitts, esa víbora. Nos robó trabajo, nos robó años y a su hijo también. Me conmovió su lealtad. Saqué del bolso la carpeta con los documentos y las fotos. Zulema y Eulogio escondieron toda la evidencia en los archivos digitales de la empresa, en cuentas y contratos a nombre de terceros. Necesito recuperarlos. Probar que lo de Bryce no fue un accidente y que Riviera Joyas se levantó con dinero sucio». Don Severiano asintió, sus ojos brillando con un fuego que no le veía desde hacía décadas. «Podemos hacerlo», dijo con calma. «Aún tengo contactos en el registro mercantil y en el banco, pero tendremos que actuar rápido y con cuidado. Si Zulema sospecha, cerrará todo. Maite». Con sus manos endurecidas por los años abrió una caja metálica y sacó un pequeño disco duro. «Aquí tengo copias de los diseños originales de Casa Vega». Explicó los planos que usted y Bryce firmaron antes de que ella los modificara. Si logramos mostrar que su nueva empresa los usa, habremos probado el robo. Los miré emocionada con una mezcla de gratitud y furia sagrada. «Gracias», susurré. «No luchamos solo por mí, luchamos por Bryce, por cada trabajador que puso su alma en esta casa. No van a borrar nuestra historia». Esa noche, en el silencio del taller, conectamos el disco a un viejo ordenador. Las carpetas comenzaron a abrirse una por una. Nombres, fechas, contratos, todo. La red de mentiras de Zulema y Eulogio
se desplegaba frente a nosotros. Y entre las sombras de los datos robados empecé a ver el camino hacia la verdad. El ruido del teclado se mezclaba con el eco lejano de una oración que no dejaba de repetirse en mi mente. Dios mío, si me das un día más de vida, que sea para limpiar el nombre de mi hijo. Y esa noche, por primera vez, sentí que él me estaba escuchando. Pasé los días siguientes trabajando en silencio, como si el dolor se hubiera convertido en un metal ardiente que yo misma debía fundir para transformarlo en algo nuevo. En el taller de Maite, el aire olía a fuego, a plata y a redención. Entre mis manos, los fragmentos del pasado volvían a tomar forma. Decidí preparar una exposición, una colección de joyas antiguas bajo el nombre Legado Vega. Pero no era una simple muestra. Sería una trampa perfecta, una verdad tallada en oro. Cada pieza que escogí llevaba mi firma oculta, una marca diminuta grabada en la parte interna de los anillos. Collares y brazaletes. Una tradición que Eulogio siempre ignoró, pero que yo jamás abandoné. Esa era mi huella, mi identidad como maestra joyera, el ADN de mi trabajo. Si Zulema había usado mis diseños para su imperio, esas piezas demostrarían que todo lo suyo era robado. Maite me ayudó a pulir los collares. Don Severiano se encargó de contactar discretamente a los organizadores de la exposición de Joyería Internacional de Guadalajara, donde Zulema pensaba presentar la nueva colección de Riviera Joyas. Era el escenario perfecto, mientras martillaba una piedra sobre el engaste de un anillo. Mis pensamientos volaban entre el pasado y el presente. Cada golpe del martillo era un latido de mi corazón, diciendo: esto no termina aquí. La colección empezó a brillar sobre la mesa como si cada joya respirara su propia historia. Habían lágrimas atrapadas en el brillo del oro, promesas en el resplandor de la plata y rabia convertida en belleza. Cuando la última pieza estuvo lista, la sostuve entre mis manos temblorosas. Un colgante de amatista, igual al que Eulogio me regaló el día de nuestra boda, pero esta vez grabado con una palabra que solo yo conocía: justicia. Lo guardé en una caja forrada en terciopelo y susurré: cada piedra será un testigo, cada firma una voz. Zulema robó mi nombre, mi hijo y mi C, pero no podrá robar la verdad. El día que estas luces se enciendan, el mundo sabrá quién miente y quién sobrevive. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, me vi en el reflejo del oro y reconocí a la mujer que había sido antes de todo: Leocadia Valcárcel, joyera, madre, sobreviviente. Y supe que la próxima vez que alguien dijera mi nombre, lo haría con respeto o con miedo. El día de la exposición amaneció con un aire extraño, denso, como si el cielo mismo supiera que algo iba a romperse. Guadalajara brillaba entre carteles dorados y fotógrafos corriendo de un lado a otro. El centro de convenciones estaba lleno. Empresarios, diseñadores, periodistas y curiosos formaban un río de murmullos y perfumes caros. Zulema llegó como una reina. Vestía un traje de seda blanca y llevaba en el cuello un collar de diamantes, que yo reconocí de inmediato. Uno de mis diseños. Una copia exacta del que había creado años atrás para el aniversario número 20 de Casa Vega. Su sonrisa era una máscara de perfección. Su andar, el de quien cree haber ganado la vida entera. Me mantuve al fondo del salón, invisible entre la multitud, con un pañuelo oscuro cubriéndome el tabello. Los ojos clavados en el escenario. Los focos se encendieron y la voz del presentador resonó en los altavoces. Con ustedes, la visionaria detrás del renacimiento de la joyería mexicana, la talentosa Zulema Arístegui.
Los aplausos retumbaron y ella avanzó con su falso orgullo. «Gracias», dijo con su tono dulce y calculado. «Hoy presento mi nueva colección. Luz eterna. Cada pieza está inspirada en la pasión, la fuerza y el legado familiar que me enseñaron los que vinieron antes de mí. Los que vinieron antes de mí». Las palabras me quemaron por dentro. Observé mientras los modelos desfilaban uno tras otro. Collares, anillos, pendientes, todos con los mismos trazos, las mismas curvas, las mismas iniciales escondidas en el metal que solo yo conocía. Aquello no era inspiración. Era saqueo. Era mi vida, mi arte, mi alma convertida en mercancía. Me llevé una mano al pecho, sintiendo el rosario bajo la tela. Maite, que estaba a mi lado, susurró. «Son las tuyas, doña Leocadia». Hasta el colgante con la amatista lo copió todo. Asentí despacio. «Sí», respondí con calma. «Y hoy las verá brillar por última vez». La gente aplaudía maravillada mientras los flashes iluminaban el escenario. Pero nadie notaba que entre las luces yo también avanzaba paso a paso hacia el lugar donde todo comenzó y donde todo ibas a terminar. Porque esa noche, cada joya falsa iba a revelar la verdad que Zulema creía enterrada. La marca de Leocadia Valcárcel seguía viva y estaba ahí a punto de morder. Las luces del salón se reflejaban en el suelo de mármol cuando decidí que era el momento. Los murmullos del público llenaban el aire, y Zulema seguía hablando desde el escenario. Segura de sí misma, rodeada de cámaras, aduladores y la falsa gloria que había robado de mis manos. Me quité el pañuelo que cubría mi cabeza. Enderecé los hombros y avancé entre la multitud con paso lento pero firme. Cada paso resonaba como un golpe de martillo sobre el metal caliente del pasado. Algunos asistentes me reconocieron y abrieron paso. Otros se quedaron inmóviles, confundidos. Zulema me vio cuando ya era demasiado tarde. Su sonrisa se congeló. ¿Qué hace usted aquí?», murmuró bajando el micrófono. Subí al escenario sin pedir permiso, bajo el murmullo creciente de los presentes. Tomé una de las piezas expuestas, un brazalete de oro blanco con filigrana en forma de espiral, y lo levanté frente a todos. «Este diseño», dije con voz clara que resonó en todo el salón, «lleva mi nombre y mi historia. Es mío, creado en este corazón, en estas manos, mucho antes de que tú siquiera soñaras con robarlo». La multitud se quedó en silencio. Zulema intentó sonreír nerviosa. «Doña Leocadia, debe estar confundida. Confundida está tu conciencia». «No». Yo la interrumpí dando un paso hacia ella. Esa curva, ese grabado en el borde interior. Giré el brazalete y apunté con el dedo. «Es mi firma, R. Vega. La grabé con mis propias manos y cada joya que tú exhibes aquí lleva la misma marca. La marca que prueba que no solo robaste mi arte, sino también mi vida». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Las cámaras empezaron a disparar y los organizadores intentaban intervenir. Pero nadie se atrevía a tocarme. Zulema palideció retrocediendo un paso. «Esto es una difamación», dijo con voz temblorosa. «No hay pruebas». «Sí hay», repliqué con serenidad feroz. «Las tengo todas. Los contratos, las transferencias, los informes falsos, las pólizas. Todo, y lo más importante, la verdad que ya no puedes esconder». Me acerqué a ella y la miré a los ojos, tan de cerca que pude ver el miedo descomponiendo su máscara. «Tú, Zulema, llevas la culpa. La llevas en las manos que firmaron la cremación de mi hijo, en la sonrisa con la que enterraste su nombre, en el dinero que compartiste con el hombre que fingió estar muerto». Un murmullo de horror recorrió la sala. Zulema dio un paso atrás. Tropezó con el podio y su copa cayó al suelo.
rompiéndose con un sonido seco, como un sello que por fin se quiebra. Yo no me moví. Solo respiré hondo y añadí, mirando al público. No vine por venganza, vine por justicia, porque los muertos no hablan. Pero las madres sí. El silencio se hizo absoluto, y por primera vez en años sentí que el peso sobre mis hombros se desvanecía. No era la víctima, era la voz que la mentira temía escuchar. El murmullo del público todavía flotaba en el aire. Cuando hice una seña a Maite, que estaba junto a la cabina de sonido, ella asintió y, en un instante, las luces del escenario se atenuaron. Las pantallas gigantes que antes mostraban el logo de Riviera Joyas parpadearon y cambiaron de imagen. La primera escena apareció ante todos. Eulogio vivo riendo en el club de golf de Cancún, levantando su copa de vino mientras Zulema lo besaba en la mejilla. Los flashes de las cámaras se encendieron de inmediato. Algunos invitados gritaron. Otros se llevaron la mano a la boca. El vídeo continuó mostrando los documentos que había recuperado. El registro mercantil con los nombres de los dos. Las transferencias de la póliza de seguro de vida. Los cheques firmados por Eulogio después de su supuesta muerte. Mi voz grabada con calma narraba sobre las imágenes. Durante 5 años lloré a un muerto que nunca existió. Durante 5 años creí que mi hijo había muerto por un accidente, hasta que descubrí que lo asesinaron por dinero. Todo lo que ven aquí es la verdad que me arrebataron. En la pantalla apareció la solicitud de cremación con la firma de Zulema y luego el informe forense falsificado. Hubo ahí un murmullo de horror colectivo, un sonido de incredulidad que llenó el salón como un eco sagrado. Zulema, pálida, intentó correr hacia el equipo técnico gritando: «¡Apaguen eso! ¡Apáguenlo ahora!». Pero don Severiano ya estaba allí, mostrando una carpeta llena de copias certificadas y gritando por encima del caos: «Los originales están en manos de la Fiscalía. Esto es una denuncia pública de fraude, homicidio y suplantación de identidad». La prensa reaccionó al instante. Los flashes iluminaron la escena como relámpagos. Los periodistas se acercaron con micrófonos mientras la multitud gritaba su nombre. Algunos con indignación, otros con morbo. «Zulema. ¿Es cierto que su esposo está vivo, doña Leocadia?». ¿Cuándo descubrió la verdad? Los guardias intentaron contener a los reporteros, pero el caos ya era imparable. En medio del tumulto, 2 agentes de policía vestidos de civil avanzaron hacia el escenario mostrando sus credenciales. «Zulema Arístegui queda detenida por presunto fraude, falsificación y obstrucción a la justicia», dijo uno con voz firme. Eulogio, que hasta ese momento había intentado esconderse entre los asistentes, fue reconocido y rodeado en cuestión de segundos. Los flashes lo devoraron. Todo el salón se convirtió en un torbellino de voces, sirenas y cámaras. Yo permanecí quieta en medio del escenario, con el colgante de amatista entre los dedos. Miré al cielo de luces artificiales y susurré: «Bryce, hijo mío, ya está hecho. La verdad ha salido a la luz», mientras los policías escoltaban a Zulema. Su mirada buscó la mía por última vez. Ya no había soberbia, solo miedo. Y en ese miedo, por fin encontré paz. Las sirenas resonaban en la entrada del recinto mientras los asistentes seguían sin comprender del todo lo que acababan de presenciar. Los agentes escoltaban a Zulema entre cámaras y gritos. Ella, que siempre había caminado con la elegancia de una reina, ahora apenas podía mantener la cabeza erguida. Sus manos, cubiertas de joyas robadas, estaban esposadas. Los periodistas la rodeaban con micrófonos y flashes que destrozaban su falsa compostura. Es cierto que fingió la muerte de su suegro.
¿Qué puede decir sobre sí misma sobre el homicidio de Bryce Vega? Rogó la herencia de su familia. Ella no respondía. No respondía. Solo repetía casi en un susurro. No es cierto. Todo fue idea de Eulogio. Él me obligó. Pero ya nadie la escuchaba. Su voz se perdía entre el ruido de las cámaras y el murmullo de indignación. Los fiscales habían llegado con órdenes de arresto por fraude, malversación de fondos y usurpación de identidad. Cuando descubrieron las transferencias bancarias ligadas a la póliza de seguro de Eulogio y los contratos firmados bajo nombres falsos, las pruebas eran irrefutables. Y ahora, con el informe forense falsificado y la solicitud de cremación, se abría una nueva línea de investigación. Homicidio premeditado. Eulogio, detenido a unos metros de ella. Intentó acercarse. Zulema, no digas nada, le ordenó con tono autoritario. Pero ella lo miró con un odio tan puro que por un instante pareció más viva que nunca. Tú me prometiste que nadie lo sabría, le gritó antes de que los agentes la empujaran hacia la patrulla. Y tú me prometiste que lo amabas, respondí yo desde la distancia con una calma que solo la verdad puede dar. Zulema giró hacia mí, sus ojos llenos de rabia, miedo y algo parecido a súplica. «Esto no termina aquí. Vieja», escupió, «te juro que no termina aquí». La miré sin pestañear, con una serenidad que la desarmó más que cualquier palabra. «Tienes razón», le dije, «no termina aquí. Termina donde empieza la justicia». La puerta de la patrulla se cerró con un golpe seco y su reflejo desapareció entre las luces azules. Los aplausos comenzaron a brotar del público, tímidos al principio, pero pronto crecieron hasta llenar el lugar. No eran aplausos de celebración, sino de alivio. Yo respiré profundamente, mirando el cielo que se oscurecía sobre Guadalajara. Zulema estaba arrestada. Eulogio enfrentaría cargos y la verdad, esa verdad que me arrancó la vida. Finalmente tenía un rostro. En ese silencio después del estruendo, entendí que había vencido. No por venganza, sino por mi hijo, por mí y por todas las mujeres que alguna vez fueron calladas. Cuando todo parecía calmarse tras el arresto de Zulema, un grito rompió el murmullo general. «¡Está huyendo!». Eulogio había aprovechado la confusión para escapar entre los fotógrafos, empujando a quien se cruzara en su camino. El traje que antes lo hacía parecer distinguido ahora se veía ridículo mientras corría entre los pasillos del centro de convenciones, perseguido por los agentes que le gritaban que se detuviera. Afuera. La noche de Guadalajara ardía con sirenas y luces rojas. Eulogio corrió hacia el estacionamiento tropezando con un cartel que anunciaba la exposición que lo había condenado. Legado Vega. En su desesperación intentó llegar a su coche, pero su cuerpo, traicionado por los años y la culpa, empezó a fallarle. Los testigos lo vieron llevarse la mano al pecho, tambalearse, caer de rodillas. Los policías se acercaron, pero ya era tarde. Eulogio Santamaría, el hombre que había fingido su muerte, que había destruido a su propia familia por codicia y que creía haber burlado a Dios, cayó boca abajo sobre el asfalto mojado por la lluvia. Un último jadeo, una mirada perdida y el silencio. Cuando me avisaron, no sentí triunfo ni alivio, solo una calma triste, inevitable. Fui al lugar donde yacía su cuerpo, cubierto con una manta de emergencia, rodeado de luces parpadeantes. Me arrodillé lentamente a su lado. El rostro de Eulogio, aquel que había amado y maldecido, estaba pálido, envejecido, vacío. El hombre que me juró amor eterno había muerto 2 veces. La primera cuando traicionó su alma, y la segunda, ahora en el suelo que nunca volvería a pisar.
Los agentes se apartaron respetuosamente cuando me incliné hacia él. Toqué su frente fría con la punta de mis dedos. Cerré los ojos y susurré despacio. Sin odio, solo con una verdad que pesaba como plomo. Dios no duerme. Eulogio solo esperó a que yo abriera los ojos. Permanecí allí unos segundos mientras el viento se llevaba mis palabras. En ese instante comprendí que el castigo más grande no era la muerte, sino la conciencia que llega demasiado tarde. Eulogio creyó engañar al mundo, pero la justicia divina tiene una memoria implacable. Me levanté con dignidad y, sin mirar atrás, caminé entre el ruido de las sirenas y los murmullos. Cada paso me alejaba de la tumba de un hombre y me acercaba a la vida que por fin era mía. Pasaron algunas semanas desde aquel día en que la justicia finalmente habló y los periódicos llenaron sus portadas con la historia que antes parecía imposible. El empresario Eulogio Vega fingió su muerte para cometer fraude millonario. Su cómplice y nuera, Zulema Arístegui, detenida por homicidio y estafa. Los tribunales ordenaron la restitución de todos los bienes. La casa en Colonia Americana, la joyería Casa Vega, las cuentas congeladas, incluso la vieja cabaña, que alguna vez fue mi refugio. Todo volvía hacia mi nombre, como si el universo se esforzara en devolverme lo que me había sido arrebatado. Pero dentro de mí no había celebración, ni risa, ni victoria, solo una quietud profunda, como la calma que queda después de una tormenta que lo arrasa todo. Los abogados, los empleados, los notarios, todos querían felicitarme, estrechar mi mano, ofrecer entrevistas, pero yo solo quería silencio. Una mañana, cuando las llaves de la casa volvieron oficialmente a mis manos, me envolví con mi chal gris y caminé sola hasta la iglesia de Nuestra Señora del Mar. El sol se filtraba por los vitrales, tiñendo el suelo de colores suaves, el mismo lugar donde había llorado, donde había huido. Ahora me recibía con una paz que no conocía desde hacía años. Me arrodillé frente a la imagen de la Virgen, la misma que había visto en mis noches de desesperación, y dejé que las lágrimas lentas, tranquilas, corrieran por mi rostro. Gracias, Madre, susurré con la voz apenas audible. No por devolverme lo que perdí, sino por no dejarme perderme a mí misma. Miré la luz que caía sobre el altar y recordé todas las veces que creí que Dios me había olvidado. Pero no. Él solo había esperado a que aprendiera a mirar. Ya no era la viuda engañada ni la madre rota. Era una mujer viva, consciente, despierta. Me persigné con calma. Respiré hondo y por primera vez recé sin pedir nada. Solo agradeciendo. Afuera, el viento del mar traía el murmullo de las olas y supe que aunque tenía de nuevo mis joyas, mi casa y mi apellido, el verdadero tesoro estaba en algo mucho más simple. La fe que me sostuvo cuando todo lo demás se desmoronó. Al salir, el sol me envolvió como una caricia. Cerré los ojos y murmuré. El oro puede perder su brillo, pero la fe nunca se oxida. La noticia me llegó una mañana gris. Zulema quería verme. Llevaban meses en prisión preventiva esperando juicio. Decían que había cambiado, que pasaba los días rezando en la capilla del penal y escribiendo cartas que nunca enviaba. Dudé durante días, pero finalmente acepté. No por compasión, sino porque había cosas que debían decirse cara a cara. El centro penitenciario olía a hierro y desinfectante, a vidas suspendidas. Me escoltaron hasta una sala pequeña, fría, donde las paredes parecían absorber los murmullos. Zulema estaba allí, más delgada, con el cabello recogido y los ojos hundidos. Cuando me vio,
Se levantó lentamente intentando sonreír. «Doña Leocadia», susurró con voz quebrada. «Gracias por venir». Me quedé de pie sin acercarme, observando aquel rostro que alguna vez confundí con el de una hija. «¿Qué quieres?» «Zulema», pregunté. Bajó la mirada y sus manos esposadas temblaron sobre la mesa. «Quiero pedirle perdón», dijo con lágrimas contenidas. «Sé que no hay palabras para reparar lo que hice, pero mis hijos, los de Eulogio y míos, también son sangre de Bryce. Ellos no tienen la culpa. No quiero que crezcan odiando a su abuela». En ese instante, el silencio pesó como plomo. Sus palabras se clavaron en mi pecho. No por ternura, sino por el eco de una verdad que dolía. La sangre no se elige, pero las acciones sí. La miré y por un momento creí ver a la joven que un día me abrazó llorando cuando Bryce murió. Pero esa imagen se desvaneció enseguida. «Perdonar no es olvidar», dije despacio, midiendo cada sílaba. «Y tu perdón empieza pagando cada peso y cada lágrima que robaste». Zulema bajó la cabeza llorando en silencio. «Entonces, ¿no hay esperanza?», preguntó. Sus ojos buscaban los míos con desesperación. «La esperanza no te la da mi perdón», respondí. «Te la da tu arrepentimiento. Empieza devolviendo lo que no te pertenece. Enfrentando lo que hiciste sin excusas. Solo entonces. Tal vez Dios te escuche». Me levanté y antes de irme añadí: «Tus hijos algún día sabrán quién fuiste, pero también sabrán quién fui yo. Y ojalá eso les enseñe a no repetir tus pasos». Cuando salí del penal, el aire se sentía más pesado. Afuera, algunos periodistas esperaban preguntando si la perdonaría. No respondí. Miré al cielo y dejé que el silencio hablara por mí. Porque el perdón, como la justicia, no es simple ni limpio. Es una herida que sana despacio, pero solo si primero se enfrenta a la verdad. Y esa verdad ahora no era mía ni suya. Pertenecía al juicio de todos los que nos miraban, preguntándose qué harían ellos en mi lugar. El amanecer sobre Guadalajara tenía un brillo diferente, más suave, más humano. Los años de oscuridad se habían ido y con ellos la mujer que vivía prisionera del pasado. Ahora, cada día comenzaba con propósito, con la indemnización recuperada y la empresa limpia de todo rastro de corrupción. Supe exactamente qué debía hacer: devolverle sentido a tanto dolor. Así nació el Fondo Bryce Vega, una beca destinada a los hijos de los joyeros y artesanos humildes, que soñaban con estudiar, pero nunca habían tenido los medios. Quería que el nombre de mi hijo, aquel que había muerto por la codicia de otros, se convirtiera en sinónimo de esperanza. En la ceremonia de apertura, rodeada de jóvenes con manos llenas de curiosidad, dije con la voz serena: «El oro se trabaja con fuego, igual que el alma. Que este fuego no los destruya, sino que los transforme». Ver esas sonrisas me devolvió algo que creía perdido: la fe en el futuro. Pero no me detuve allí. Compré la vieja casa en Colonia Falsa Americana, aquella que había sido escenario de tantas lágrimas. No quise venderla ni vivir en ella como antes. La convertí en un taller escuela para mujeres mayores, muchas de ellas viudas o abandonadas, sin recursos ni voz. Lo llamé la Casa del Brillo Nuevo. Allí cada mesa de trabajo se llenó de historias, risas y manos firmes moldeando joyas. Las paredes que antes escucharon discusiones y mentiras, ahora resonaban con oración y esperanza. Maite se encargó de dirigir los cursos. Orosia organizaba las charlas de fe y autoestima. A veces me quedaba observando en silencio, viendo como una generación entera de mujeres, igual que yo, aprendí a convertir su dolor en arte. Una tarde, mientras el sol doraba los cristales,
Don Severiano llegó con una sonrisa cansada y un paquete envuelto en papel marrón. «Aquí está», dijo con orgullo. «Acaba de salir de imprenta». Tomé el libro entre mis manos. El brillo del silencio decía la portada con letras plateadas y una pequeña amatista dibujada en el centro. Era mi historia y mi historia. La nuestra. La escribimos entre los tres. Yo, Orosia y don Severiano. No como un grito de venganza, sino como un testimonio de fe. El brillo del silencio. Pensé, porque fue en el silencio donde aprendí a escuchar la voz de Dios, la de mi hijo y la mía propia. Me senté junto a la ventana del taller, viendo cómo las mujeres trabajaban mientras la luz del atardecer se reflejaba en los metales recién pulidos. Y comprendí que había logrado lo que jamás imaginé: transformar la tragedia en propósito. Ya no necesitaba justicia, porque la justicia había llegado disfrazada de paz. Cerré los ojos, sonreí y susurré para mí misma. Ya no soy una sombra, soy fuego, soy manos, soy legado. Soy Leocadia Valcárcel, y esta vez nadie me borrará. El tiempo, con su paso lento y sabio, había borrado muchas heridas, pero no los lugares donde el alma aprendió a despertar. Una mañana de primavera, muchos años después, regresé a Cancún. No llevaba equipaje, solo un pequeño bolso y el colgante de amatista que siempre me recordaba quién era. Caminé por la costa donde una vez descubrí la traición que cambió mi vida. El mar seguía igual, inmenso, brillante, indiferente, pero yo no. Ya no era la mujer que temblaba al mirar esas aguas. Era alguien que había sobrevivido al fuego, al silencio y a la mentira. Me detuve frente al club de golf, ahora vacío y silencioso, con su letrero nuevo y sus jardines distintos. Cerré los ojos y respiré el aire salado, sintiendo que cada ola borraba un poco más del pasado. Entonces escuché una voz infantil detrás de mí. «Abuela Leocadia». Giré despacio. Era una niña de unos 10 años de cabello oscuro y ojos tan profundos que por un instante me quedé sin aliento. Reconocí en su mirada algo de Bryce, algo que el destino caprichoso había decidido conservar. «Mi mamá dice que lo siente», continuó con timidez, sosteniendo una concha marina entre sus manos pequeñas. «Dice que reza por ti todos los días». Sentí un nudo en la garganta. Me agaché para quedar a su altura y acaricié su cabello con ternura. «¿Y tú sabes quién soy yo?», le pregunté apenas susurrando. Ella asintió con una sonrisa inocente. «Eres la abuela que hace joyas que brillan como el cielo. Mi mamá me contó». Miré el mar que resplandecía como una promesa y luego a la niña que me ofrecía la concha. La tomé y la apreté con cuidado entre mis dedos. «Dile a tu mamá», le dije con voz suave, «que el mar ya se llevó todo lo que dolía, que a veces Dios perdona antes de que nosotros sepamos hacerlo». La niña me abrazó sin decir nada y en ese gesto sentí algo que ni los juicios, ni el dinero, ni los años habían podido darme. La paz absoluta, cuando se alejó corriendo. Me quedé sola, mirando el horizonte donde el sol se hundía lentamente. El viento me rozó el rostro y supe que todo había cerrado. Susurré al mar: «Gracias, Bryce. Gracias. Dios, lo entendí todo. El perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino». Y con el brillo del silencio me di la vuelta y avancé despacio, dejando que cada huella en la arena fuera una firma mía, una última palabra escrita con sal y paciencia. La niña me miró con los ojos abiertos de par en par, tan limpios que pesaban, esperando una respuesta que ni sabía que llevaba en los brazos. Me incliné y la abracé con suavidad, sintiendo su corazón pequeño golpear contra el mío, como si me recordara que la vida insiste incluso cuando el dolor pretende mandar. Su olor a sol y a arena me envolvió, y, por un instante,
Creí que no abrazaba solo a esa criatura, sino a todas las generaciones por venir, libres del veneno del ayer. Le acaricié el cabello y le susurré con una sonrisa triste. Una sonrisa llena de ternura y de despedida. Que Dios te guíe. Mi amor, yo ya te he encontrado la paz. Ella asintió con la seriedad de quien guarda un secreto sagrado y echó a correr hacia la orilla, dejando sus huellas diminutas al lado de las mías. Mientras el viento de la tarde se llevaba su risa como una melodía que todo lo limpia. Me quedé mirando el horizonte encenderse en tonos dorados y rojos. El mar, respirando lento. Eterno. Y entonces saqué del bolso el rosario que me acompañó en cada batalla. El mismo que apreté cuando todo parecía perdido, y el mismo que sostuve en la iglesia cuando pedí no una justicia de hombres, sino claridad de alma. Lo levanté, y las cuentas brillaron con la última luz del día. En ese instante comprendí que fe y justicia no son caminos paralelos, sino ríos que acaban encontrándose. Y que mi historia no era una de esas historias de venganza que dejan ceniza, sino un aprendizaje que deja raíz. Cayó una lágrima, no de dolor, sino de gratitud. Y respiré hondo, ligera al fin. Mientras caminaba descalza por la playa con el rosario entre los dedos, hacia un horizonte que ardía como oro líquido. Cada paso era una despedida y también una promesa. El sol descendía, el cielo se abría y mi sombra se alargaba sobre la arena. Sonreí, dejando que el viento jugara con mi cabello. Y supe, con una certeza que ya no admitía miedo, que la justicia de Dios brilla más que cualquier joya, y que su perdón pesa más que cualquier oro. Así, Leocadia Valcárcel, la viuda, la madre, la joyera y la mujer. Siguió caminando hacia la luz, donde el dolor y la fe, por fin, se fundieron en una sola verdad llamada paz. Desde hoy me llevo un credo sencillo. El amor sin verdad es un brillo falso. La verdad sin misericordia es un filo inútil. Y la dignidad es el único tesoro que no se hipoteca. Si has vivido algo que te rompió por dentro, te invito a contarlo con tus palabras y a escucharte sin prisa. Nadie nos devuelve el tiempo, pero sí podemos elegir qué hacemos con lo que nos queda. Si tú fueras yo, ¿qué harías en mi lugar? ¿Guardarías silencio o buscarías luz hasta el final? Comparte abajo en los comentarios lo que piensas y lo que has vivido. Me hará bien leerte y tal vez tu experiencia le dé valor a otra persona que hoy no encuentra salida. Si te ha acompañado esta historia, apoya el canal con un me gusta, compártela y suscríbete a Drama en Casa, historias reales. Activa la campanita para escuchar muchas más historias y no perderte lo que viene. Te dejo en pantalla el video de presentación. Es una historia que me conmueve y que creo que te hablará al corazón. Gracias por tu apoyo constante y hasta la próxima.